Ya, está bien. Ahí está, ahí está. Ya, mira, la pregunta es esta, ¿no? Los genes de la región organizadora, ¿dónde están los genes que van a dar lugar a la formación del núcleo? Los genes ROM, y están en los pares acocéntricos, o sea, los cromosomas acocéntricos, 13, 14, 15, 21 y 22. ¿Y quién también es acocéntrico? El cromosoma Y, ¿ya? El cromosoma Y. Seguimos con la siguiente pregunta. Si una célula humana presenta en la región central 23 pares de cromosomas dobles, ordenados en dos placas ecuatoriales, podemos decir que la fase es... ¿Qué fase va a ser? ¿Qué fase va a llegar a ser? A ver, si decimos que los cromosomas dobles están ordenados en dos placas ecuatoriales, ¿en qué fase va a ser? Recordamos una cosa. Recordamos que hay los pares cromosómicos. Decimos que van a estar en dónde. Acá no dice que van a estar en dónde, en las placas ecuatoriales o placas metafásicas se llama. En la metafase los cromosomas alcanzan su máxima condensación de ¿quién? Del ADN. Va a alcanzar ¿qué cosa? Su máxima condensación de ¿quién? Del ADN. Ya del ADN. Entonces, ¿te acuerdas que te habían preguntado a ti? ¿Te acuerdas que te habían preguntado a ti? La máxima condensación del cromosoma se alcanza ¿en qué se alcanza? En la etapa de metafase. Se alcanza ¿qué? La máxima condensación de ¿quién? Del ADN. ¿Ya? En la etapa de metafase está la máxima condensación de ¿quién? De los cromosomas. ¿Ya? Recordamos eso. Ahora, esos cromosomas están alineados en la placa ecuatorial, en la etapa de metafase. Pero acá hay metafase 1 y 2. Cuando digo los cromosomas dobles, o sea, aquellos cromosomas recombinados, tanto el paterno como el materno, tanto el cromosoma materno y paterno ya recombinados, formando unidades bivalentes, bivalentes recombinados. Están en donde, en la línea ecuatorial, en la placa ecuatorial. Eso es metafase 1. Metafase 1. Cuando dice cromosomas, pares cromosómicos dobles, o bien dicho, unidades bivalentes. Pero si me habla de los cromosomas están unidos en la placa ecuatorial, así nomás, puedo pensar que es una metafase mitótica o una metafase 2. ¿Ya? O una metafase 2. A la metafase también, esta metafase no, la metafase 1, recombinados. ¿Ya? Luego vamos a ver la siguiente pregunta. Señale los enunciados correctos en relación a la profase 1. Cuando dice profase 1 se refiere a qué? Cuando dice profase 1 se refiere a qué? ¿A qué se A la refiere? meiosis. A la meiosis, meiosis 1. La etapa de profase 1 es larga, ¿no? Es larguita, porque tiene otras subfases. Va a llegar a tener otras subfases. Otras subfases. ¿Y qué subfases son esas? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Y diacinesis. ¿Ya? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. ¿Ya? Y diacinesis. ¿Ya? Entonces, acá voy a tener en cuenta que esas son las etapas de la profase 1. La sinapsis de homólogos se da en las diacinesis. A ver, sinapsis. ¿Qué quiere decir la palabra sinapsis? La palabra sinapsis quiere unión, ¿no es cierto? Unión, contacto. Acto pide contacto. Contacto, ¿no? Claro, contacto, sinapsis. En la sinapsis, acuérdate, ocurre en qué? ¿En qué etapa de la profase 1 ocurre la sinapsis? En el cigonema. En el cigonema. Y el mnemotecnia era sinapsis, 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 cigonema. Sinapsis, sinapsis, cigonema. Ya, esa era la mnemotecnia, ¿no? Sinapsis, sinapsis, ¿qué? Cigonema. Así era la mnemotecnia, ¿no? Sinapsis, sinapsis, ¿qué? Cigonema. ¿Ya?
Entonces, bien dicho, sinapsis, que es sigonema. Ahí se da lugar a ¿qué? A la formación del complejo sinaptonémico. A la formación de ¿qué? Del complejo ¿qué? Sinaptonémico. O sinaptoténico también lo llamaba, ¿no? Complejo sinaptonémico, complejo ¿qué? Sinaptoténico. ¿Ya? Sinaptonémico, complejo sinaptoténico. A eso lo llamaba, ¿no? Ahí está. Eso ocurre en el sigonema o sigoteno. Diacinesis, no, la diacinesis no. Este ya es culminando la profase, casi culminando la profase 1. La 2, los quiasmas. Ya. Algo más. Formación de complejo sinaptonémico, sinapsis, sigonema. Bacán. La 2, los quiasmas se pueden observar en diplonema. Quiasmas. Los quiasmas son los nódulos o los puntos finales de recombinación. Los puntos finales de ¿qué? De recombinación. A esos, ¿cómo se le llama? Quiasmas. A eso se le llamaba como quiasmas. Son los puntos o nódulos de recombinación, ¿no? Los últimos puntos de recombinación. Lo que tú te recuerdas en la etapa de paquinema se llevaba a cabo el crossing over, ¿no? Se llevaba a cabo el crossing over. ¿Ya? Eso pasaba en donde, en el diplo, que eso pasaba en el paquinema, ¿no es cierto? Luego en el paquinema ya comienza, se llegaba a formar las tétradas, las unidades bivalentes. Y mira, luego acabando el paquinema entramos a diplonema. En el diplonema hay pequeños puntos de recombinación, en los extremos generalmente, y eso se le llama los quiasmas, y eso observo en el diplonema verdadero. El paquiteno, ¿hay intercambio génico entre cromosomas homólogos? Sí. ¿Cuándo decimos cromosomas homólogos? Un par paterno y un par materno. Un par paterno y otro materno. ¿Ya? Eso lo hemos dicho, ¿no? Un par paterno y un par materno. ¿En qué etapa hemos hablado de eso? En el diplonema. En el diplonema. ¿Ya? El diplonema, claro. En este caso, en el diplonema llegaba a observar qué cosa. Los quiasmas, ¿no es cierto? Pero acá la segunda sería verdadero, ¿no? En el diplonema. Acá me dice, en el paquete no hay intercambio génico de los cromosomas homólogos. A esto lo llamamos crossing over. Crossing over. A eso lo llamábamos el crossing over. ¿En qué etapa de la división observo el crossing over? Voy a ver en el paquinema. En el paquinema voy a llegar a encontrar qué cosa es el crossing over. En la etapa de paquinema. Ahí encuentro aquí el famoso ¿qué? Crossing over. ¿Ya? El intercambio de cromosomas. En este caso el intercambio de pares cromosomas, en este caso de segmentos cromosómicos, ¿no? Claro, ahí va a entrar en combinación, recombinación, ¿quiénes? Los genes paternos y materno, ¿no? Los genes paterno y materno. ¿Ya? Entonces, eso llegaba yo a tenerlo en cuenta. ¿Ya? Bacán. Es paquinema. Y acá tengo las tétradas, ¿no? ¿Por qué digo tétradas? Porque el cromosoma paterno y materno. En un cromosoma hay 2 cromátides. Y el paterno y materno ya tenemos 4 cromátides. Pues llamo tétradas. La 4, ¿qué me dice? Los cromómeros se observan en el leptonema. Los cromómeros se observan en el leptonema. Me habla a mí de quiénes, de los cromómeros. Eso llegaba a observar en... Eso podía llegar yo a encontrar en el leptonema. A ver, recordamos. En el libro de Sepo nos habla de un leptonema, donde las cromátides no son visibles, ¿no? Son filamentos que no se llega a visualizar con facilidad. Pero en el leptonema, lepto viene que delgado. Lepto viene de delgado. ¿Y qué pasaba en el leptonema? La fibra de cromatina se mostraba a manera de filamentos. A manera de filamentos. ¿No es cierto? A manera de ¿qué? De filamentos. Ya se mostraba a manera de filamentos.
y esos filamentitos estaban unidos a manera de un ramillete, y eso lo llamamos bouquet, ¿no? El bouquet encontraba en el leptonema, bouquet. Esto viene de delgado, filamentos de cromatina, ¿no? Filamentos, estos a manera de un ramillete se juntaban. Y eso incluso lo habíamos denominado como bouquet, como un bouquet, ¿no? Algo más, como un bouquet habíamos hablado de eso. Y también hemos visto que hay zonas, hay estas fibras de cromatina, ¿cómo se llegaban a mostrar? ¿Cómo se llegaban a mostrar fibras de cromatina? Había puntitos, muy bien, muy bien. Había que, se acumulaban esas fibras de cromatina, ¿no? En pequeños segmentos, en pequeñas partecitas, se acumulaban. Y eso lo llamamos cromómeros, ¿no? Cúmulos de cromatina, ¿no? Cúmulos de cromatina, cromómeros. Y eso lo vemos en leptonema o leptotema, ¿ya? El cigoteno o cigonema. ¿Se observa el bouquet? No, bouquet hemos dicho en leptonema, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a ver el siguiente. Acá, la placa celular vegetal se genera a partir de... Cuando digo placa celular vegetal, ¿a qué me estoy refiriéndome? A ver, cuando digo placa celular vegetal. La placa celular vegetal, ¿dónde lo voy a observar? Esa placa celular vegetal, ¿hablo de qué? De la línea divisoria de vesículas de las células vegetales, ¿ya? Las células vegetales, una vez que culmina la telofase, se iniciaba ¿qué? La citocinesis, la división del citoplasma. Y las células vegetales, en la parte media, llegaban a formar, en la parte media se alineaban, ¿quiénes? ¿Quiénes se alineaban? Se llegaban al... Muy bien, vesiculitas, ¿no? Vesiculitas, unas vesiculitas. Y esas vesiculitas, ¿quién liberaba esas vesiculitas? ¿Quién liberaba? El complejo de Golgi. El complejo de Golgi liberaba ¿qué? Esas vesículas, ¿no? Claro, el complejo de Golgi era la estructura responsable de ¿qué? De liberar esas vesiculitas. Y los microfilamentos se encargaban de alinear esas vesículas en la parte media y formar una placa divisoria. Y eso lo llamábamos fragmoplasto. Entonces, la célula vegetal se divide por fragmoplasto, por vesiculación o tabicamiento, ¿no? Tabicamiento. Ya, por vesiculación o tabicamiento. ¿Ya? Entonces, eso me interesaba a mí, eso me llegaba a interesar. Ahora algo más. ¿Y la célula animal cómo se divide? ¿Por? Estrangulamiento. Muy bien. ¿Gracias a quién? Al clivaje. Es esa línea, hay un pequeño anillo contráctil que viene a ser la famosa estrella de Fleming, lo llaman incluso, ¿no? ¿Y quiénes formaban quiénes llegaban a formar ese anillo contráctil? Microfilamentos de actina. ¿Y quién más? Microfilamentos de actina con las fibras polares del uso. Con las fibras polares de quién? Del uso. ¿Ya? Eso tenía que no olvidarme, ¿no? Ahí está. Los folículos en el ovocito al nacimiento. Folículos en el ovocito al nacimiento. Pasamos al tema de gametogénesis. Esto es el capítulo de ovogénesis. ¿Cómo están los ovocitos al momento del nacimiento? De la ovogénesis, ¿desde cuándo se inicia en las mujeres? La ovogénesis se iniciaba ¿desde cuándo? Desde ya el nacimiento, desde el 8º mes, ¿no? Comenzaba o sea, desde la etapa fetal ya se iniciaba, ¿no? ¿Cómo se llama? La ovogénesis. Y esta se va a llevar a cabo, ¿no? Se va a entrar incluso, va a generarse el ovocito primario, ¿no? Esa ovogonia,
Ovogonia. En la ovogonia va a actuar la hormona folículo estimulante ya. Y hace que ese ovocito, y hace que esa ovogonia genere ovocitos. El ovocito, ¿no? Ovocitos. Ahora, ese ovocito primario, producto de la actividad mitótica todavía, ¿no? Ese ovocito primario ingresaba ¿a dónde? A la meiosis 2, a la meiosis 1, claro, meiosis 1. Y ahí se detenía. Se detiene en la meiosis 1, en la etapa de diplonema se detiene. O sea, el ovocito primario se detiene ahí. El ovocito primario entra a meiosis, una vez que mira, de la ovogonia a ovocito primario, por un mecanismo de mitosis. Ya, mira, la ovogonia, en la etapa fetal, desde el 8º mes, ya se inicia la ovogénesis en las mujeres. Entonces, ¿qué pasa ahí? La ovogonia genera ¿qué? Ovocito primario. Y el ovocito primario entra a la meiosis 1 y se detienen por fase 1 en la etapa de diplonema. Es pregunta de examen, en diplonema. Así el ovocito primario se detiene en diplonema. Ahí nomás. Y va a continuar con la división meiótica. ¿Continúa cuándo? En la pubertad. En la pubertad lo continúa, ¿no? Del diplonema, donde se había quedado, lo va a continuar. Diplonema, diacinesis. Después, ¿qué viene? Diacinesis. De ahí viene, entra a la segunda división meiótica. Entraba a la segunda división meiótica. Y hay que, ¿cómo comenzaba? La meiosis, la segunda división meiótica, ¿no? Por fase 2, metafase 2, y ahí se detenía. Se detenía en la etapa de metafase 2, ¿no? Y ahí nomás, el ovocito secundario queda, ¿no? El ovocito secundario se queda ahí. Y no se culmina la meiosis hasta que haya un espermatozoide que lo en este caso, que lo continúe, ¿no? Entonces, bueno, acá la pregunta era, folículos primeros en el ovocito al nacimiento. Desde el 8º mes inicia la ovogénesis. Se lleva a cabo la división mitótica, donde la ovogonia genera ¿qué? Ovocitos primarios, ¿no? Y el ovocito primario entra a meiosis 1 y se detiene en diplonema. Entonces acá dice, al momento del nacimiento, ¿cómo está? Ovocito primario. ¿En qué fase se encuentra detenido el ovocito primario? Esta es pregunta de admisión. Viene siempre esta partecita. Esta no la puedes llegar a obviar. ¿Ya? Esta no la puedes llegar a obviar. ¿En qué etapa? Diplonema, por fase 1 de la meiosis 1. ¿Ya? Eso no se olvide. Ya no se olviden eso. Luego pasamos a qué. La carga cromosómica de un ovocito secundario es, ¿cómo es? El ovocito primero, ovogonia, mitosis, de ahí viene ovocito primario. Primera división meiótica, de ovocito primario pasa ovocito secundario. Ya, de ovocito secundario. ¿No es cierto? Ahora, me pide un ovocito secundario. El ovocito primario tiene doble carga cromosómica y el ovocito secundario tiene una carga cromosómica. Decimos que es haploide. Claro, el ovocito secundario, ¿cómo es? Diploide. El ovocito primario es haploide y el secundario es diploide. Mira, a ver, el ovocito primario es diploide y el ovocito secundario va a ser haploide. ¿Ya? Claro, la primera división meiótica es reduccional, donde el ovocito primario que era diploide, meiosis 1, acaba y me genera ¿qué? Ovocito secundario. Y me genera ¿qué? Número cromosómico haploide. ¿Ya? Con dos cargas cromosómicas, dos cromátidas. ¿Ya? Entonces acá decimos haploide con doble carga cromosómica de las cromátidas, ¿no? Ahí está. Esta sería el ovocito primario, ¿no? Y este es el ovocito secundario. Vamos a ver la siguiente. El espermatozoide compacta su ADN por... El espermatozoide permite la condensación de ¿quiénes? De células germinales. Permite la condensación de ¿quiénes?
de células germinales. ¿Ya? Porque normalmente el ADN se condensa gracias a ¿qué componente molecular? El ADN se condensa gracias a ¿qué componente molecular? A las histonas. ¿Gracias a quién? A las histonas. ¿Ya? A las histonas. ¿Ya? Gracias a las histonas va a llegar a ¿qué? A compactarse. Pero en el espermatozoide, el ADN se asocia ¿a quién? En lugar de histonas, ¿a quién se va a asociar? En lugar de histonas se va a llegar a asociar ¿a quiénes? A las protaminas. Ya, a las protaminas. Ese es el ADN asociado ¿a quién? A protaminas. Ya, seguimos acá. Me he salteado que algo. O este utilizo mejor. Ahí está. Está bien, sí está bien. Sí. La mitosis se realiza en células somáticas. La mitosis se realiza en ¿quiénes? En células somáticas. Eso no te olvides. ¿Qué tipo de cromosomas encontramos en las células somáticas? Aquí nos contesta eso. ¿Qué tipos de cromosomas encontramos en las células somáticas? ¿Los autosomas o los alosomas? Los autosomas, ¿no? ¿Quiénes? Los autosomas. ¿Los autosomas se encuentran en quién? Hablamos en... Los autosomas son los cromosomas somáticos, ¿no? Somáticos. Ellos van a efectuar mitosis, sí. ¿Cuántos pares cromosómicos somáticos tenemos? ¿Cuántos? ¿Cuántos pares cromosómicos somáticos tenemos? ¿Cuántos pares cromosómicos somáticos tenemos? ¿Cuántos? ¿Recuerdan, muchachos? 22. 22. Muy bien, pares cromosómicos somáticos. ¿Cuántos? 22. Los cromosomas, los autosomas, ¿no? A los somas, un par nomás, ¿no? XX o XY. Bacán. Seguimos. Acá. La fase de la ovogénesis son... ¿Cómo es la fase? Primero, ¿qué pasa? Tenemos las ovogonias, ¿no es cierto? Las ovogonias. ¿Las ovogonias qué van a hacer? Van a proliferar, ¿no? Van a proliferar. Claro, son células germinales madre. ¿Qué hacen ellas? Proliferan. Van a proliferar, ¿no? Y se lleva a cabo una división mitótica. Aumentan de tamaño esto. Hablamos del crecimiento, ¿no? Y para ello, ¿qué necesitamos? Llevar a cabo, ¿qué? La meiosis. El ovocito primario va a pasar a ¿dónde? Primera meiosis 1. Y me genera ovocito secundario. El ovocito secundario va a entrar a la segunda división meiótica. Y al final de la meiosis, ¿qué voy a obtener? La ovótida. Luego esa se especializa, madura y forma ¿qué? El óvulo. Y bueno, para ello tiene que haber también un espermatozoide para que culmine la meiosis 2, ¿no es cierto? Proliferación, crecimiento y maduración. La somatogénesis dura aproximadamente, dicen exactamente 64, 75, otro pone 74 días, también te lo pone, 74 días. Otro lo menciona, ¿no? ¿Cuánto? 74 días. 74 días. Otro dice, ¿no? 74 días que va a llegar a durar. ¿Ya? ¿Y hasta qué tiempo se desarrolla la espermatogénesis? Bueno, espermatogénesis es formación de ¿qué? De espermatozoides. Sí. La formación de espermatozoides, ¿hasta qué edad se puede llevar a cabo?
hasta los varones, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Pero todo el desarrollo de la espermatogénesis, ¿cuánto? 74 días, 74, 75 días, más o menos, ¿no? 64, 75 días. Es el más cercano. Esto es muy 60, no. 75 días sí, pero 64, 74 días aproximadamente que dura la espermatogénesis. ¿Ya? Y eso se desarrolla hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Se va a llevar a cabo hasta la muerte. Y ya, y la otra preguntita es, ¿un espermatozoide cuánto tiempo vive? ¿Cuánto tiempo vive un espermatozoide? A ver, ¿cuánto tiempo vive un espermatozoide? Un espermatozoide vive 72 horas. 72 horas. Un espermatozoide va a llegar a vivir, ¿cuánto? 72 horas. ¿Ya? Es por eso que la pastilla del día siguiente, ¿hasta cuántos días va a llegar a durar? 3 días, ¿no? 3 días va a llegar a durar la pastilla del día siguiente, ¿no? Claro, porque el espermatozoide va a mantenerse vivo 3 días, ¿no? Y por ahí puede ser que haya un óvulo, entonces, en este caso, ¿y un ovocito cuánto tiempo vive? Un ovocito secundario. ¿Cuánto tiempo vive un ovocito secundario? ¿Cuánto tiempo vive un ovocito secundario? Un ovocito secundario va a llegar a vivir 1 día nomás, 24 horas. 24 horas, ¿no? Si en caso no hay un espermatozoide se va a degradar, ¿no? Acá, el método de reproducción de la estrella de mar, ¿cómo se llama? Esta es pregunta de examen. La fragmentación. La fragmentación. ¿Quiénes van a desarrollar una fragmentación perfecta? ¿Quiénes desarrollan una fragmentación perfecta? Las estrellas. La estrella de mar, sí. ¿Específicamente quién? La estrella de mar, si lo rompes una de estas partecitas, se regenera. Bacán. Pero si por la parte media, lo voy a llegar, en este caso, a romper o a fragmentar, ya no se regenera, ¿no? El que tiene la regeneración perfecta, que también está en la fragmentación, ¿quién es? La fragmentación verdadera lo tiene ¿quién? La planaria. La planaria. ¿Ya? Ellos van a llegar a tener, ¿qué? A tener la fragmentación verdadera. ¿Ya? Ahí está, ahí está. En la imagen se representa un tipo de reproducción asexual. ¿Cómo se llama? La gemación. Gemación que lleva a cabo la hidra y en la fase asexual de las medusas también. Y en levaduras también voy a ver la gemación. Una forma especial de gemación, la estrobilación. ¿Quiénes van a efectuar la estrobilación? ¿Quiénes efectúan la estrobilación? ¿Los recuerdan? ¿Quiénes efectúan la estrobilación? ¿Los recuerdan? La estrobilación lo va a efectuar ¿quién? Las tenias, ¿no? Porque te acuerdas que tiene un cuerpito que se llama estróbilo, ¿no? Escolex, que es la cabecita, y el estróbilo, que es una prolongación, ¿no? Eso es. Otra estrobilación, vamos a ver en quién es.
en la fase sexual también de las medusas está eso. Esto, lo menos de una yemita, ¿no? Especial. ¿Cómo se llama el tipo de reproducción donde las hembras se reproducen sin haber fecundado sus óvulos? Partenogénesis. Partenogénesis. Y por partenogénesis, ¿quién se genera? ¿El macho o la hembra? El macho. ¿Cuál es la carga cromosómica de la hembra? Diploide. Del macho, haploide. Por reproducción sexual, ¿qué generó? Una hembra. Y por reproducción partenogénesis, ¿quién? El macho sale, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de reproducción asexual en plantas? No, ¿cómo se llama? Este mismo procedimiento, pero en plantas. Ahí no se llama partenogénesis, se llama apomixis. Y eso entró también en examen de admisión y pocos lo han contestado, ¿no? La apomixis. La apomixis. ¿Ya? La apomixis. ¿Qué es de la apomixis, te he dicho? Entonces, también hay a partir de qué cosa? De un ovuelito no fecundado en las plantitas, ¿no? Se genera aquí una plantita, ¿no? Eso hemos visto en donde, en la apomixis de plantas, ¿no? Bueno, en la partenogénesis. Acá tenemos otro. ¿Qué efecto biológico puede provocar el entrecruzamiento meiótico? Entrecruzamiento meiótico. ¿En qué etapa de la meiosis voy a observar eso? Entrecruzamiento meiótico. Claro, eso hablamos en el packing, en el crossing over, ¿no? Eso que genera una variabilidad genética. Claro, al momento de que se hayan recombinado los genes para que se desarrollen ustedes, o sus hermanos, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes y sus hermanos no son idénticos. Hay algo de semejanza. Hay algo de semejanza. ¿Ya? Hay algo de semejanza. ¿Ya? ¿Hay algo de semejanza? Sí. Claro, entonces eso se ve en el entrecruzamiento meiótico. ¿Ya? Muy bien. Ya está, ya. Ya no hay más. Ya no hay más. ¿Ya? Entonces vamos a ver en paquinema, ¿no? En el crossing over, el intercambio meiótico. Ya con eso que hoy estaríamos acabando todo lo que es reproducción, la gametogénesis, meiosis, mitosis y la siguiente clase.